Buenas, mi nombre es Lisbeth Judith Arrega Morales y voy a explicar un poquito sobre los principios de conteo. Comenzando con ¿qué son los principios de conteo? Pues son aquellos que explican el proceso por el cual pasa el niño para lograr contar adecuadamente. Tener esta habilidad es importante para el desarrollo de las actividades del campo pensamiento matemático. Por eso es muy importante que los niños de preescolar tengan esa habilidad para que puedan hacer las actividades que se les ponen en el campo de pensamiento matemático. El correspondencia 1 a 1 pertenece a estos principios de conteo. ¿Pero qué es correspondencia 1 a 1? Pues en esta puede observarse cuando el niño cuenta todos los objetos de una colección una y solo una vez, estableciendo la correspondencia entre el objeto y el número que le corresponde a la secuencia numérica, perdón. Y aquí podemos observar unas imágenes. La participación. Esta otorga la categoría de contado o no contado, formando dos grupos entre el conjunto de objetos que se quieren contar. Esto se realiza generalmente señalando el objeto, agrupándolo a un lado o bien a través de la memoria visual. La etiquetación también pertenece a los principios de conteo. Este es el proceso por el que el niño asigna un cardinal a cada elemento del conjunto, que se rige además por el conjunto de orden estable. Aquí los niños asignan un número a cada objeto desde los 2 años. Sin embargo, cuando no dominan esta habilidad, pueden equivocarse. Por ejemplo, dejan sin contar algún objeto o por el contrario, contando otros varias veces. Seguimos con principios de orden estable. Este principio se refiere a repetir los nombres de los números en el mismo orden cada vez. Es decir, el orden de la serie numérica siempre es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Que el niño no se salte los números, por ejemplo, que no cuente 1, 3, 5, no, sino que siga como su nombre lo dice, un orden. 1, después del 1 sigue el 2, después de 2, 3, que no se salte los números. Principio de cardinalidad. El niño domina este principio cuando ha comprendido que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene una colección. Es decir, que si cuenta los conejos 1, 2, 3, que él sepa que hay 3 conejos porque ese es el último número que él nombró. No hay 5 porque pues no fue el último número que nombró, ni siquiera lo nombró. A eso se refiere el principio de cardinalidad, que el niño sepa que el último número que nombra al contar, esa es la cantidad de elementos que él tiene. Principio de abstracción. El número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los objetos que se están contando, es decir, que las reglas para contar una serie de objetos iguales son las mismas para contar una serie de objetos de distinta naturaleza, por ejemplo, canicas y piedras, zapatos, calcetines y agujetas. Es decir, que el niño sepa que va a contar igual, por ejemplo, si cuenta manzanas, que va a contar 1, 2, 3. Y si cuenta zapatos, que también va a contar 1, 2, 3. Que cuente lo que cuente no cambia, que él va a contar con un orden estable, como ya lo veíamos. A eso se refiere el principio de abstracción. Principio de irrelevancia del orden. El orden en que se encuentran los números no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Por ejemplo, si se cuentan de derecha a izquierda o viceversa. Como aquí lo vemos, aquí tenemos un perrito, una pelota y una manzana. Son 3 objetos, pero no importa si primero va la manzana, el perro, la pelota. Siguen siendo 3, o no importa si primero va la pelota, luego la manzana y luego el perro. Sigue teniendo 3 elementos. A eso se refiere la irrelevancia del orden, que no importa en qué orden acomode o en qué orden estén los objetos, va a tener la misma cantidad. Seguimos con la concepción de Piaget
sobre la comprensión de la noción del número, lo que Piaget piensa sobre la noción del número. Define el número como una colección de unidades iguales entre su total, por tanto, una clase cuyas subclases sean equivalentes mediante supresión de cualidades. Eso es lo que piensa Piaget sobre la noción del número. Continuamos con conservación de la cantidad. Este principio enuncia que si dos conjuntos tienen igual número de elementos, van a seguir teniendo el mismo número de elementos, los pongas en la posición que los pongas. Por ejemplo, aquí los vasos tiene 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. Que no importa en qué posición los pongas, vas a tener, si los pones en línea, si los pones acostados, como los pongas vas a tener la misma cantidad de elementos, eso no cambia. A eso se refiere un poquito la conservación de la cantidad. Continuando, tenemos la clasificación. La clasificación se refiere que es ordenar diversos elementos utilizando un criterio común. Piaget aquí, para entender un poquito mejor, dice que la clasificación simple consiste en agrupar objetos en función de alguna característica. Es decir, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que están agrupando pues los pompones blancos en la primera fila, amarillos, naranjas y como verdecitos menta. O sea, están agrupando un mismo objeto con una misma característica en un mismo lugar. Por ejemplo, aquí los carritos. El carrito rojo va en el 1, los azules en el 2, los verdes menta, perdón, en el 2 y los celestes en el 3. Pero aquí en la clasificación algo muy interesante es que los niños en preescolar no solamente clasifican por color, sino también que pueden clasificar por tamaño. También pueden clasificar por tamaño, pues como le decimos, por color o por cualquier otra característica, no solamente por color. También tenemos la seriación. La seriación es la capacidad que tiene el niño para ordenar objetos. Esta capacidad se inicia su desarrollo por orden objetos según su tamaño, por ordenar objetos según su tamaño, ordenando del más pequeño al más grande, luego del más grande al más pequeño, hasta que finalmente logra formar series ascendientes y descendientes tal al mismo objeto. Entonces, como aquí lo vemos, más que entendible que el niño ordena por tamaño, de más pequeño a más grande, o si no de más grande a más pequeño. Un poquitito parecido como la clasificación, porque en clasificación también, como ya comentaba, puede ser por tamaño, por color o por otra característica. Y hasta aquí sería todo, espero hayan aprendido un poquito, que me haya sabido explicar con esta presentación y pues muchas gracias por su atención. Bye.